tal, jóvenes? Muy buenos días. Aquí estamos con otro ejemplo de la solución de triángulos oblicuángulos. Seguimos utilizando lo que es la ley de cosenos. Vamos a resolver este triángulo donde conocemos nosotros los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de los ángulos interiores. Vamos a hacerlo ordenadamente. Vamos a manejar primero o hallar primeramente lo que es el ángulo A. Vamos a plantear nuestra fórmula. Decimos entonces que para hallar el ángulo A tenemos que coseno de A es igual, y lo primero que escriben, de acuerdo, como ustedes van a buscar coseno de A, van a poner la suma de los cuadrados de los lados diferentes al lado A, porque van a calcular el ángulo A. Entonces los lados diferentes al lado A va a ser B y C. Es la suma de los cuadrados de B y C, sería B cuadrada más C cuadrada, menos el cuadrado del lado opuesto del ángulo que van a buscar. Van a buscar el ángulo A, su lado opuesto sería A, el cuadrado de A, ¿sí? Sobre el doble de los dos primeros lados. Los dos primeros lados son B y C, sería B y C, y ya no va al cuadrado. Esto es nuestra fórmula. Empezamos a sustituir. Decimos entonces que coseno de A va a ser igual a lo que vale el lado B. El lado B vale 4.9. Ponemos entonces 4.9 al cuadrado, más lo que vale el lado C. El lado C vale 3.8 y esto al cuadrado, menos lo que vale el lado A, y el lado A vale 7.5 y esto al cuadrado, entre el doble de los dos primeros lados, o sea, de B y de C, pero ya no van al cuadrado, nada más sería 4.9 y en el otro paréntesis 3.8. En la parte de abajo no lleva signo de suma, es una multiplicación, ¿sí? Es 2B por C, 2 por B por C. Entonces, coseno de A va a ser igual a esta operación. Primero vamos a meter la expresión de arriba. Todo lo de arriba lo vamos a meter a la calculadora. Únicamente lo de arriba sería, abre paréntesis, 4.9 al cuadrado, más, abren otro paréntesis, 3.8 al cuadrado, menos, abren otro paréntesis, 7.5 al cuadrado. Le dan igual, y en la parte de arriba les dan menos 17.8. Recuerden, aunque les dé negativo no hay problema, ustedes escríbanlo como tal el resultado. Entre, ahora realizamos esta multiplicación que sería 2 y entre paréntesis 4.9, cierran paréntesis, abren otro y de ahí sería 3.8. Le dan igual y esto les da 37.24. Realizan esta división. Bajamos entonces. Coseno de A va a ser igual a lo que nos da esta división. Dividimos entonces menos 17.8 entre 37.24. Y esto nos da menos 0.4779. Recuerden que como es ángulo lo que van a calcular, toman 4 decimales. Le dio negativo, lo escriben negativo. Despejamos el ángulo A. El ángulo A va a ser igual, y la función, que en este caso es coseno, la pasamos a la menos 1. Bajamos el resultado de nuestra división, que fue menos 0.4779. Y como vamos a calcular el ángulo y tenemos cos a la menos 1, recuerden que siempre que tengan su función elevada a la menos 1, les indica que utilicen la tecla Shift, que está en esta parte superior izquierda, ¿sí? Y la función, que es coseno, y ya les aparece en su display como cos a la menos 1. Y ya ponen el valor que tienen aquí, menos 0.4779. Le dan igual y esto les va a dar 118.54. Como es ángulo, lo convierten a grados, minutos y segundos. Le oprimen la tecla de los grados, que es la apóstrofe o comillas que tienen ahí. Esto les da entonces 118 grados, 32 minutos y 54 segundos. Ahí está, ya quedó el ángulo A. Vamos a calcular entonces lo que es el ángulo B, ¿sí? Nuevamente, vamos a sacar nuestra fórmula aquí. Decimos que para coseno de B, como ahora vamos a calcular B, vamos a poner los otros dos lados diferentes al lado B, que sería A cuadrada más C cuadrada, menos el cuadrado del lado opuesto al ángulo que están buscando. Están calculando el ángulo B, ¿sí? Por lo tanto, su lado opuesto es el lado B, el cuadrado de B, sobre el doble de los dos primeros lados, que sería AC. Ok,
Esta es nuestra segunda fórmula. Vamos a resolverla entonces. Decimos entonces que coseno de b va a ser igual, dice nuestra fórmula, a cuadrada, que vale 7.5 al cuadrado, más c cuadrada, que vale 3.8 al cuadrado, menos b cuadrada, que vale 4.9. Sería 4.9 y esto al cuadrado, entre el doble de los dos primeros lados, el doble de AC, aquí está, que es este y este, pero ya no va al cuadrado, entre paréntesis 7.5 y de ahí 3.8. Por lo tanto, coseno de b va a ser igual. Primero resolvemos la operación que nos indica arriba. Todo esto, estos tres. Escribimos entonces 7.5 entre paréntesis al cuadrado más, abrimos otro paréntesis, 3.8 al cuadrado menos, abrimos otro paréntesis y 4.9 y eso también al cuadrado. Le damos igual y en la parte de arriba nos da 46.68. Entre esta operación que está aquí, que sería el doble, ponemos un 2 y entre paréntesis 7.5, cerramos, abrimos el otro paréntesis y 3.8. Le damos igual y esto nos da 57. Decimos entonces que coseno de b va a ser igual a esta división, 46.68 entre 57. Y esto nos da 0.8189. 4 decimales porque es ángulo lo que voy a calcular. Despejamos, ángulo B va a ser igual y la función coseno, recuerden, la pasamos a la menos 1 y bajamos nuestro resultado de la división, que es esto. Ahora sí, el ángulo B va a ser igual y como nuestra función está a la menos 1, ponemos primero la tecla Shift, la función que es cos, y ya nos aparece en el display cos a la menos 1 y ponemos este valor, 0.8189. Y esto nos va a dar 35.02, ¿sí? Como son grados, vamos a convertirlos a grados, minutos y segundos. Decimos entonces, oprimiendo la tecla de las comillas o apóstrofes, y esto nos va a dar 35 grados, 1 minuto y 30 segundos. Sale. Ya tenemos el ángulo A y el ángulo B. Recuerden, para calcular el tercer ángulo únicamente es sacar la diferencia que existe entre los dos ángulos que ya conocemos y la suma de los tres ángulos. Recuerden que la suma de los tres ángulos es 180. A mí me hace falta calcular únicamente el ángulo C. Entonces para el ángulo C podemos decir que va a ser igual a 180 menos los dos ángulos que ya conocemos. Conocemos el ángulo A más el ángulo B. Entonces hay que hacer esta sustitución y el ángulo C va a ser igual a 180 menos lo que mide el ángulo A. El ángulo A está aquí. Recuerden que es en decimales, no en grados, minutos y segundos. Es en decimales. Serían 118.54 más el ángulo B, que es 35.02. Resolvemos esta operación directamente. Lo metemos todo a la calculadora tal y como está. Así, sería entonces 180 menos, abren paréntesis, y sería 118.54 más 35.02. Cierran su paréntesis y esto les va a dar 26.44. Ya ahí está. Lo convierten a grados, minutos y segundos oprimiendo la tecla de las apóstrofes o los grados. Y esto les da 26 grados, 26 minutos y 24 segundos. Y ahí está, jóvenes. Ya tenemos resuelto nuestro problema. Y recuerden que también para el ángulo C pueden utilizar la fórmula de coseno de C. Y les va a dar lo mismo, repito, puede variarles en décimas y centésimas. Aquí puede haber una pequeña variación, pero es mínima, ¿sí? Comprobamos, ¿de qué manera? Sumando los tres ángulos. Sería entonces ángulo A en decimales 118.54 más ángulo B en decimales 35.02 más ángulo C en decimales 26.44. Y esto nos da exactamente 180 grados. Con eso comprueban que todo su proceso está correcto. Ok, jóvenes,
Nos vemos entonces en los próximos videos. Hasta pronto.